Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Radio Rebelión en esta edición del 27 de abril del 2025. Muy buenas noches, Miguel, Muy buenas noches. y bienvenidos a este programa. El día de hoy estaremos hablando, como es costumbre, de lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, comenzamos con la parte internacional, hablaremos de Argentina y cómo continúa la resistencia y la lucha contra los planes de hambre de Milei. Entonces, bueno, esto es muy importante, dado que es un país vecino, tan cercano, un país hermano, que está sufriendo lo que puede hacer un gobierno de extrema derecha, como es el caso de Milei, ¿no? Ya en el tema nacional, conversamos un poco sobre, bueno, algunas novedades sobre el tema electoral, en particular, bueno, la respuesta que ya están dando el Tribunal Supremo Electoral y, bueno, y también otros tribunales a la exigencia del cumplimiento de la Constitución por parte de la CIDO, ¿no? Entonces, bueno, conversaremos un poco sobre este tema, que además muestra la proscripción que estamos sufriendo en estas elecciones todos los trabajadores del país, ¿no? Bueno, también estamos ya muy cerca del 1 de mayo, entonces hablaremos un poco sobre este importante día de lucha de los trabajadores a nivel internacional. Y en el caso concreto de Bolivia, esto se ha vinculado mucho con el tema salarial, ¿no? Y es justamente un muy buen momento para hacer una discusión sobre el tema del salario. Entonces conversaremos sobre esto. Y bueno, el tema del salario, el tema del 1 de mayo también están vinculados a la situación de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Hay la exigencia generalizada de que se convoque un congreso, un ultimátum por parte del Congreso Minero a la actual dirigencia de la COP. Sin embargo, Guarachi sigue postergando la realización de este congreso. Hablaremos sobre este tema y, como verán, bueno, un programa muy importante el que tenemos el día de hoy, y comenzamos entonces con Radio Rebelión. Hablemos de Argentina, Miguel. ¿Cómo está la situación en nuestro país? Bueno, en Argentina eh, hemos informado hace semanas, digamos, que hay un plan, se está aplicando un plan antipopular del gobierno de Milei. Se impide el aumento salarial, con lo cual, como hay muchísima inflación, o se aumenta muy poquito, digamos, en relación a la inflación, es decir, que el salario real está bajando aceleradamente. Mientras los precios han subido terriblemente. Y ahora el gobierno firmó un pacto con el FMI para restringir aún más el gasto público. El FMI a prestar dinero para pagar las deudas anteriores y para favorecer a los grandes empresarios que se están llevando los dólares para afuera, ¿no? Es decir, entran por una puerta y salen por la otra. Y el que está pagando esto con lo que dije, una inflación terrible, precio muy altísimo de todo, por supuesto son los trabajadores. También ha habido muchos despidos, tanto en empresas privadas como públicas, y está bajando el presupuesto también de salud y de educación para las universidades, para la educación, con lo cual está generando una crisis en los hospitales y en las universidades, etcétera, ¿no? Bueno, esto está teniendo hasta ahora la Central Obrera Nacional, la CGT, Central de Trabajadores Nacional, eh, que es dirigida por sectores peronistas, se había negado a tomar medidas de lucha. Decía que tiene un acuerdo con Milei, que podían aumentar salarios, cosa que no es cierto. Es decir, no es cierto que aumentaron el salario en relación a la inflación, ¿no es cierto? Eh, bueno, pero la presión de los trabajadores y la situación cada vez peor obligó a la CGT a convocar finalmente una huelga general que se hizo el 9 del mes pasado.
perdón, de este mes, el 9 de abril, hace, hace 2 semanas. Esta gran movilización, esta gran huelga, mejor dicho, no fue una movilización, fue una huelga general, fue antecedida por una enorme movilización que se hizo convocada por jubilados, que es un sector que se está movilizando permanentemente porque las jubilaciones bajaron terriblemente, y también porque le han quitado jubilaciones a algunos que se están jubilando. Bueno, una situación muy, muy terrible también con los jubilados, y ha generado una gran movilización que fue apoyada por organizaciones sindicales, diferentes organizaciones, y por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, ¿no es cierto? El Frente de Izquierda, del cual es parte izquierda socialista, eh, está apoyando esta movilización, está planteando que la CGT tiene que convocar a una lucha nacional, a nuevas huelgas generales, a todo un plan de lucha, de movilizaciones, que no se detenga hasta derrotar este plan terrible, ¿no es cierto? Bueno, lo que se ha logrado ahora, eh, bueno, la izquierda viene apoyando estas marchas de jubilados, que son las marchas más grandes, ahora últimas, este, y ahora, eh, el día 30, la central sindical va a convocar una marcha nacional en todas las ciudades. Bueno, va a ser un hecho importante, evidentemente, porque hay, como digo, una creciente descontento popular contra Milei, que se está desprestigiando aceleradamente. Milei ganó las elecciones hace un poco más de un año y casi un año y medio, pero empezó a perder popularidad, obviamente, con sus medidas que son apoyadas, por otro lado, por los grandes empresarios, y hasta ahora hay una complicidad también de la oposición burguesa, el peronismo sobre todo, no solo el peronismo, pero el peronismo es la oposición digamos, es el partido más fuerte, que antes gobernaba, antes de Milei, que perdió las elecciones. Y bueno, y por supuesto, los que sí están planteando la movilización desde hace tiempo es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que es el frente donde está Izquierda Socialista, que reúne a 4 organizaciones de izquierda, y ese que está impulsando esto, ¿no es cierto? Ahora también vienen elecciones en los distintos departamentos, bueno, hay otros fenómenos políticos que se están dando, pero lo principal que está pasando, el hecho así más inmediato y que puede cambiar la situación, es estas movilizaciones nacionales que están dándose. Bueno, esto quería señalar, es muy importante porque también es informarlo aquí en Bolivia, porque hay tanta confusión que mucha gente, hay gente de base, digamos, de trabajadores o eso, que dice, "Ah, no, mi ley es un buen gobierno", se llegan a decir esas cosas, ¿no? Porque no se entiende, porque se confunden, porque, bueno, eh, por distintos factores. Este, en la confusión política que también hay en Bolivia, bueno, se traslada también a lo de Argentina. Pero hay que entender que es un gobierno de ultraderecha, totalmente antipopular, antiobrero, contra las conquistas de los trabajadores, su plan es quitar conquistas, quitar... Y bueno, internacionalmente, por supuesto, se entiende con Trump, este, ha apoyado abiertamente a Israel y a sus masacres, es el único gobierno del mundo que no dijo nada, que apoyó sin condiciones, digamos, ¿no? Porque todo, hasta Estados Unidos quiere que le da armas a Israel. eh, en su momento hizo crítica cuando empezaron las masacres en Gaza, diciendo, bueno, tiene que controlar, bueno, cosas así. Bueno, Milei no, no jamás.
Es decir, es un gobierno bien reaccionario, pero como digo, lo que está pasando en Argentina es muy importante. Empiezan movilizaciones cada vez más grandes y esto puede marcar un futuro de cambio importante. Eso. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y bueno, sí, es muy importante esta situación de Argentina y ver que, bueno, frente a toda la destrucción que está ocasionando Milei en el país, que ya están empezando a reaccionar incluso sectores de la burocracia sindical, ¿no? Que estuvieron dándole una tregua muy larga a Milei. Claro. Y claro, si reaccionan es por presión de la gente, ¿no? Porque realmente hay movilizaciones muy importantes que están saliendo, destacar lo de los jubilados, en su momento también la juventud, las universidades. Y bueno, y hay problemas en todo lado, ¿no? En temas de salud, en los distintos sectores de trabajadores. Y bueno, realmente las medidas de Milei es prácticamente quiere destruir completamente la Argentina, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para acá en Bolivia porque hay algunos candidatos que quieren ser como Milei, ¿no? Bueno, jugaron un poco con eso, ¿no? Ahí, bueno, sigue Dun viendo si va o no va, pero haciéndose un Milei boliviano, ¿no? Y que justamente muestra el debacle, la destrucción que puede ocasionar una posibilidad de estas, ¿no? Y bueno, a propósito de esto, pasemos al tema nacional, ¿no? Justamente, bueno, el tema este de las elecciones, ¿no? Eh, Claro. bueno, para empezar, señalar de que lo que ya han ido avanzando con el tema electoral, lo que han ido señalando los distintos potenciales candidatos o candidatos ya confirmados, bueno, ratifica básicamente lo que dijimos, ¿no? Que se viene un ajuste, básicamente lo que están diciendo, incluido Evo Morales y obviamente toda la derecha, es la reducción del gasto público, ¿no? Bajo esa lógica, básicamente con esas palabritas que dicen, básicamente lo que quieren decir es de que va a haber menos dinero para el pueblo trabajador, menos dinero para salud, menos dinero para educación, menos dinero para que el Estado va a invertir para las necesidades, ¿no? Del pueblo en general. Y básicamente eso va a seguir yendo a favor de los grandes empresarios de una u otra forma, ¿no? Que eso, obviamente, más bien incluso en sus propuestas está eso, ¿no? Mantener y bueno, mantener intactos los intereses de los grandes empresarios, la oligarquía, las transnacionales, la banca, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y en ese marco, y justamente para tratar de romper, bueno, este cerco electoral donde todos los candidatos tienen acuerdo en eso, en ajustarnos, o decirlo como tomando las palabras que se dijeron, en agarrarnos del cuello a los trabajadores del país, bueno, destacaba, ¿no? El planteamiento y el intento de inscripción y participación en estas elecciones por parte de los compañeros de la CIDOB, ¿no? Y bueno, junto con ellos también hubo otros intentos, como es el de la CONIOP, que es la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, eh, y bueno, junto con la Nación Caracara. Bueno, hubo tres intentos de presentación en estas elecciones avalándose en la Constitución Política del Estado, que contempla que se pueden presentar directamente los pueblos indígenas a estas elecciones, ¿no? Y bueno, y obviamente este fue un canal que vieron estas organizaciones a partir de que realmente hay una proscripción, ¿no? Que con la ley de partidos y con los requisitos que piden, y además la forma de observar estos requisitos realmente impide la participación y la legalización de un partido desde el pueblo trabajador, ¿no? Prácticamente son millonarios que además tienen que tener un aval desde el gobierno para poder legalizar un partido, ¿no? Eso es lo que se ha ido viendo constantemente. O bueno, también a partir de una estructura muy importante estatal, como una gobernación o una alcaldía de las grandes, no de las pequeñas, y también con el aval del gobierno, ¿no? Esos son los últimos partidos que se han ido legalizando, porque justamente la recolección de firmas, además de que es un techo muy grande, o sea, realmente se pide un esfuerzo muy grande para poder legalizar un partido. Estas además están sujetas a la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, el cual básicamente ahí decide quién va y quién no va, ¿no? Y es muy interesante que las últimas siglas que se han logrado legalizar justamente han tenido el respaldo del Tribunal Supremo Electoral y que han sido denunciadas incluso en varios espacios y en las redes sociales por la ciudadanía en el marco de que mucha gente apareció inscrita en partidos sin haber
dado en ningún momento su consentimiento, ni haber firmado papeles, ni haber puesto su huella en las computadoras, es la nueva modalidad que maneja el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, obviamente, estas firmas fueron de una u otra forma, o estos respaldos electrónicos fueron de una u otra forma fraguados, ¿no? Y hechos de una u otra forma, de forma ilegítima, pero que han sido viabilizados por el Tribunal Supremo Electoral y que con eso corren estas siglas, ¿no? Bueno, obviamente si hay una presentación y un intento de una legalización que no tenga este aval y este respaldo gubernamental y del tribunal, obviamente fácilmente seleccionan 1.000, 2.000 firmas que pueden tener cualquier observación y ya está, se anula esa legalización, no cumple con los requisitos y chao, se archiva ese procedimiento, ¿no? Y bueno, justamente, todo un esfuerzo millonario para llegar a una situación de ese tipo. Bueno, solo los millonarios y con respaldo del gobierno pueden hacerlo, o quienes tienen actualmente el control también de instituciones estatales millonarias, ¿no? Gobernaciones, alcaldías, de las más importantes del país. Entonces, frente a esto, los pueblos originarios trataron de ver una alternativa a través bueno, de lo que está establecido en la Constitución y presentarse directamente sin necesidad de un partido, sino mediante los usos y costumbres de los distintos pueblos indígenas y presentarse a elecciones nacionales haciendo uso y ejerciendo este derecho, ¿no? Que está constitucionalizado para los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas pueden presentar candidaturas a las distintas instancias, incluido la presidencia, sin necesidad de un partido, sino directamente, ¿no? Bueno, lo que ya informamos semanas anteriores, bueno, la semana anterior en realidad, fue que se empezaron a pasar la pelotita entre el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, el Tribunal Constitucional en este caso, y el Tribunal Electoral, ¿no? En el sentido de que, bueno, el Tribunal Electoral, como es un tema constitucional, que lo vea los constitucionalistas, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, no, pero como hay división de poderes, esto es un tema electoral, entonces que lo vea el tema, la parte electoral, ¿no? Como actualmente está constituido como un cuarto poder, el poder electoral en el país, entonces con eso se fueron excusando. Y bueno, esto llevó a que realmente, bueno, haya mucha molestia y que se muestre y se evidencie. Bueno, primero, lo central en todo esto es de que no está permitido en este país que haya una alternativa electoral propia del pueblo trabajador, o bueno, una alternativa electoral que esté por fuera del monopolio electoral, el monopolio de la política que están ejerciendo actualmente masistas y derechistas, ¿no? ¿En qué consiste este monopolio? En que tanto masistas y derechistas están de acuerdo en lo fundamental del país. Pueden tener diferencias centralmente por las acusaciones y los ataques que se dan entre ellos, entre quién roba, digamos, ¿no? O en quién se beneficia de la corrupción, o quién se beneficia de los cargos y espacios de poder y espacios, bueno, pugna de pegas prácticamente que hay, ¿no? Pero en lo que están de acuerdo de fondo es en que no se toca los intereses de la oligarquía, no se toca los intereses de las transnacionales en el país. Nadie dice, por ejemplo, nacionalizar un sector de las transnacionales o que se expropie las tierras a la oligarquía que está incendiando nuestros bosques. Bueno, eso está prohibido para todos estos candidatos, es parte del acuerdo que tienen masistas, todas las variantes, y derechistas igual en todas sus variantes, ¿no? Y de la misma forma, dada la situación de crisis económica que viene el país y como no quieren tocarles a ellos, lo que también está en un acuerdo tácito entre todos ellos es esto que dicen como un reducción del gasto público, que es básicamente ajustar las cuentas contra el pueblo trabajador en el país, el gasolinazo, que lo están hablando de una u otra forma, que bueno, el gobierno de Arce ya empezó a imponerlo de una u otra forma, y por el otro lado el tema de la devaluación, ¿no? Incluso ya hay carteles de algunos candidatos diciendo que nos van a devaluar, ¿no? Que van a legalizar este tema, ¿no? Entonces, gasolinazo, devaluación y recortar lo que el Estado devuelve a la ciudadanía, devuelve a la población boliviana, devuelve al pueblo trabajador, ¿no? En eso están plenamente de acuerdo, mantener las ganancias para la oligarquía, las transnacionales, las grandes empresas. Entonces, cualquiera que pueda salir de ese discurso está prohibido, está prohibida su participación, justamente amparados en la ley electoral y amparados en el control que tienen de los poderes del Estado, ¿no? Incluido el poder electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en ese marco, bueno, los compañeros de la CIDOP, sobre todo, han empezado a hacer y a escalar un poco en la denuncia y la demanda para que se permita la participación
de los pueblos originarios conforme a lo que está establecido incluso en la Constitución en estas elecciones, ¿no? Como tal, incluso los compañeros de la CIDOB han llegado a presentar una acción de inconstitucionalidad frente a la ley, la ley de partidos, la ley electoral, la ley 1096 de organizaciones políticas, eh, justamente por ser inconstitucional al no dar curso a la Constitución y a lo que establece la Constitución de que los pueblos originarios pueden participar directamente en estas elecciones. Bueno, esto va a seguir esta pugna. Nosotros estamos de acuerdo y apoyamos y respaldamos esta denuncia de la CIDOB y la necesidad y exigimos que se pueda permitir la participación de los pueblos indígenas, además de una exigencia general y que realmente es importante que tomemos conciencia todos los trabajadores del país al respecto de que con esta ley electoral y con este régimen electoral no hay una verdadera democracia en el país y que realmente hay una proscripción para que los trabajadores no puedan participar en estas elecciones y no puedan ser candidatos. Y bueno, justamente la única opción que tendría alguien del pueblo trabajador, algún dirigente sindical, etcétera, para participar en elecciones es someterse a las candidaturas y como tal están en ese proceso de ofrecimiento y de tratar de comprar conciencias los distintos partidos, las distintas siglas, incluso las siglas de alquiler, pero básicamente las siglas, el MAS, la derecha, los partidos del régimen, ¿no? Del régimen pro-oligárquico, del régimen pro-transnacionales, ¿no? Entonces, en ese marco, respaldamos la denuncia que está haciendo la CIDOB y la exigencia de que puedan presentarse los pueblos indígenas en estas elecciones y en general que se pueda echar abajo esta ley, que se pueda permitir una participación electoral y una participación democrática en elecciones donde realmente cualquier persona, cualquier compañero trabajador, campesino, persona de los pueblos indígenas, cualquier mujer trabajadora, incluso la juventud, cualquier compañero luchador por el medio ambiente o compañera luchadora, pueda ser parte de estas elecciones, pueda ser parte de las elecciones, pueda ser candidato en este país, ¿no? Bueno, algo que está actualmente proscrito. Bueno, es en ese marco que nosotros reiteramos una vez más nuestra denuncia de estas elecciones antidemocráticas que se están armando, tramposas, fraudulentas, justamente por esto, porque no permiten algo elemental que las personas puedan presentarse a las elecciones. Ponen una trampa muy fuerte que básicamente impiden que alguien que no esté de acuerdo con el régimen pueda participar en estas elecciones y solo quienes están de acuerdo y quienes han sido parte de esta estructuración y de este monopolio de la política puedan participar en elecciones. Basta de eso y este es un hecho muy importante que tenemos que denunciar y como parte de la lucha para una solución de fondo en el país, que es las mínimas garantías democráticas para que pueda haber verdaderamente elecciones libres en el país, ¿no? Eh, bueno, eso de mi parte, Miguel, si tú quieres complementar algo sobre este punto. Es muy poco porque lo que dijiste es bastante completo. La CIDOB que vos mencionabas hizo toda una campaña, se presentó al Tribunal eh, Primero Supremo Electoral, que le dijo eh, eso que vos señalaste, que, no, hay que presentarse al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, perdón, y, y entonces ellos fueron al Tribunal Constitucional y también les dijo que no es posible, que no se pueden postergar las elecciones, que igual quedaron en estudio, es decir, una respuesta ambigua, pero básicamente que no. Esto lo denuncia la CIDOB. Este, entonces, obviamente son unas elecciones antidemocráticas, porque si en otra época, eh, en elecciones anteriores, la mayoría de la población creía en uno o en otro partido, incluyendo sobre todo el MAS, digamos, hoy ya no es así. Hoy, aunque las encuestas son muy engañosas, pero evidentemente las encuestas que hay de los candidatos, todos tienen poquita proporción. Y, y los que votan, los que dicen que van a votar por uno es porque no quieren a los otros, como diciendo, bueno, yo voto por este para que pierdan los otros.
Este, entonces, eh, gran parte de la población no sabe a quién votar, no, no se ve con alternativa. Después, claro, le van a obligar a decir, bueno, acá tenés 13 candidatos, 12 candidatos, no sé, agarrar alguno y votarán por alguno que no conoce. Hay gente con mucha confusión, que obviamente eh, dice, ah, no, ahora hay candidatos nuevos pero no escuchan lo que dicen, este, que dicen prácticamente lo mismo que los viejos políticos. Bueno, no se sabe, todavía hay mucha incógnita sobre las elecciones, entre otras si se va a poder presentar el Evo, el MAS está, bueno, ahora fracturado como mínimo en tres, digamos, ¿no? El Evo, el Arce y el Andrónico. Es decir, que el futuro es bastante confuso, pero bueno, básicamente está organizada una elección que en este momento no responde a las necesidades, eh, ni siquiera necesidades, a lo que cree la gente, digamos, ¿no es cierto? Porque en elecciones anteriores puede decirse también que los partidos, eran uno peor que el otro y que tenían propuestas, pero la gente creía en alguno de ellos, digamos, tenían. Hoy gran parte de la gente no sabe ni siquiera sabe si cómo va a votar, es decir, si va a votar por alguno de ellos. Entonces, esta confusión tiene que ver con esta situación fraudulenta y, por supuesto, con toda la crisis que está viviendo el país, ¿no es cierto? Y claro, los candidatos que se presentan tratan de aprovechar eso, cada uno echando la culpa a los otros, de que esto está mal por culpa de este, por culpa del otro, pero ninguno, como decías, acusa al fondo del problema, que es el dominio oligárquico y transnacional que está destruyendo el país, que está llevándose el oro, llevándose los dólares, eh, llevándose, arruinando el medio ambiente. Esta es la situación y que es grave para la población en general, para la mayoría de la población. Bueno, esto. Muy bien, Miguel. Bueno, pasemos al siguiente punto entonces, ¿no? Hablemos un poco del 1 de mayo, ¿no? Jornada histórica de lucha de los trabajadores a nivel internacional. Este 1 de mayo a nivel internacional obviamente estará marcado por la lucha y la defensa del pueblo palestino a nivel mundial. Lógicamente en las movilizaciones por todo el mundo, con las respectivas reivindicaciones de cada lugar, estarán y veremos las banderas de Palestina, que es el principal ataque que hay contra los trabajadores en el mundo hoy en día por parte del imperialismo y su brazo armado en la región, que es Israel, ¿no? Y bueno, en el caso de Bolivia también estaremos presentes con las banderas palestinas, además de las propias banderas, pero hay una discusión que, bueno, ya en los anteriores gobiernos hizo tradición, que el 1 de mayo se discute y bueno, los días previos, ¿no? Y el 1 de mayo se anuncia cuál va a ser el aumento salarial vigente para la gestión, ¿no? Con retroactivo a los primeros meses del año. Entonces es importante señalar que ya el gobierno ha señalado que así va a ser, que va a avisar el 1 de mayo en Tarija, en la movilización preparada por el gobierno, cuál va a ser el incremento salarial, ¿no? Entonces, bueno, está claro esto. Y es importante acá también ver qué dice la COP, ¿no? La que tenemos que considerar saliente COP hasta que, bueno, hablaremos un poco más adelante de ese tema, pero cuando Guarachi finalmente, bueno, este paso va a tener que ser sacado a patadas de la central porque no quiere salir, ¿no? Pero bueno, cuando finalmente los trabajadores logremos deshacernos de Guarachi y compañía, pero bueno, ¿qué dice esta dirigencia de Guarachi, ¿no? Que obviamente es una posición consensuada y trabajada junto con el gobierno, ¿no? Bueno, lo que planteó la dirigencia de Guarachi de la COP es un incremento del 15% al salario mínimo nacional y del 20% al haber básico, ¿no?
Bueno, llama un poco la atención que solo este 15% al mínimo salarial, tomando en cuenta de que históricamente más bien, bueno, de los últimos años, hubo una tendencia que más bien el mínimo salarial se incremente más que el haber básico, ¿no? Pero bueno, es importante tomar en cuenta estas cifras que plantea la COP y plantear de que obviamente son insuficientes para empezar. Para empezar, eso no sería un aumento salarial, sino simplemente una reposición salarial de todo lo que se ha ido perdiendo con el aumento, con la inflación y con el aumento generalizado de precios. Lastimosamente no tenemos un indicador confiable de esto por el control que ejerce el gobierno del Instituto Nacional de Estadística y cómo estas medidas no reflejan realmente la realidad. Pero es algo evidente que hemos ido sintiendo todo este tiempo, en el sentido de que todo ha ido encareciéndose. La escasez de dólares ha hecho que suban cada vez más los precios de todos los productos importados y esto además se refleja en una subida generalizada de precios, ¿no? Que actualmente están en todo, ¿no? Desde los productos incluso agrícolas, productos de alimentos, pollo, carne, las mismas verduras. Bueno, tuvimos todo un evento con el tomate el año pasado, pero en general todos los precios de verduras, incluso de frutas, están subiendo, ¿no? Y ni qué decir de todo lo que es importado, que eso realmente está muy fuerte. Incluso actualmente se está viviendo una nueva subida del dólar, que bueno, ya está volviendo a subir más allá. Y el otro factor que tenemos es el tema de los combustibles, la gasolina, que en general, bueno, sigue escaseando, el diésel. Por oleadas, aparece unos días, vuelve a desaparecer otros días, y esta situación también está, bueno, presionando al alza de precios generalizada a nivel nacional, ¿no? Y junto con esto, bueno, está el tema del aumento de transporte. Hablamos ya la semana pasada sobre, bueno, la situación que se está viviendo en La Paz al respecto, donde de hecho se aumentó un 20% las tarifas de transporte público. Y bueno, todavía sigue una pugna alrededor de este tema, pero justamente esa es una medida muy interesante para ver cuántos tendría que ser lo mínimo de la reposición salarial, porque no es un aumento salarial, que tendría que hablarse para este 1 de mayo, ¿no? Lo mínimo que debería subirse es ese 20%, como una reposición salarial, ¿no? Y sobre esa base del 20% debería plantearse un aumento salarial y en general, ¿no? Lo necesario para que pueda mejorar la calidad de vida de los trabajadores del país y no como se está dando, que más bien está empeorando y está decayendo la calidad de vida del pueblo trabajador. Entonces, bueno, esa es una cuestión general que se tendría que plantear, un mínimo de un 20% de reposición salarial. Y además, esto también tiene que ir acompañado con esta tendencia creciente que hay de una, bueno, inflación generalizada, de cada vez aumento de precios, lo cual necesariamente tiene que ir con una discusión constante, ¿no? Y con una situación de un aumento salarial constante según el incremento de los productos, según la inflación, según el incremento del costo de vida, debería mantenerse un incremento proporcional de los salarios, ¿no? No solo cada 1 de mayo, sino esto de forma mensual e incluso semanal, porque es así como están subiendo los precios constantemente, ¿no? Y de lo contrario estamos viviendo no un aumento salarial, sino una reducción generalizada de los salarios, ¿no? Bueno, esto que se acaba de plantear se conoce como la escala móvil de salarios, ¿no? Bueno, yendo más allá de eso y entrando justamente a la discusión de esto, para empezar, bueno, la COP está proponiendo algo insuficiente, solo una reposición parcial de los salarios, la dirigencia de Borachi, ¿no? Y sobre esto ya los empresarios han empezado a, bueno, asustarse, y muchos periodistas que respaldan los intereses empresariales también están respaldando esto y señalando de que si se aumenta el salario mucho, si, o sea, no quieren que ni siquiera se reponga ni que se mantenga el salario al nivel que estaba anteriormente. Entonces, bueno, que sería una debacle, una crisis, que habría mayor crisis, etcétera, ¿no? Y en el caso de ellos no podemos esperar que, bueno, nada más bajo de ellos que puedan generar incluso y empeorar la crisis, aumentando más los precios de todos los productos que controlan, ¿no? Entonces, bueno, desde sus organizaciones
patronales, desde la Cámara de Empresarios, etcétera, fueron posicionándose en ese sentido, ¿no? Bueno, eso tiene que ser totalmente rechazado y también la respuesta concreta frente a sus amenazas de que, bueno, si se sube mucho el salario, o básicamente, se puede decir de otra forma, si los trabajadores no se dejan estrangular, no se dejan agarrar del cuello y quieren seguir viviendo como en las condiciones que estaban viviendo, que tampoco eran las mejores, pero bueno, si no aceptan que se reduzca el nivel de vida de las masas, entonces vamos a cerrar empresas, ¿no? Va a haber empresas que van a quebrar, etcétera. Bueno, eso necesariamente se tiene que responder y tenemos que plantear eso, ¿no? Que no es posible que empresas, habiendo la necesidad de trabajo, habiendo la necesidad de consumo, vayan a ir cerrando, ¿no? Y en ese sentido, empresa que cierre, que no cumpla el aumento salarial, pues debería ser necesariamente nacionalizada y puesta a funcionar bajo el control de sus trabajadores, ¿no? Si bien esto hoy en día incluso pueden sonar como posiciones un poco radicales, es realmente lo necesario y la única forma que tenemos los trabajadores del país para garantizar las condiciones necesarias de vida, ¿no? Ni siquiera las óptimas, ¿no? Sino las mínimas necesarias para mantener la situación del país como está. Y esto tiene que ir de la mano de todo un plan generalizado de lucha y de pasar la factura que nos la quieren pasar a nosotros a los grandes empresarios, a la oligarquía, a las transnacionales que han puesto al país en esta situación y obviamente a su gobierno y a todos los candidatos que están afines a este régimen pro-oligárquico, pro-transnacional que hay en el país, ¿no? Entonces es muy importante que los trabajadores tomemos en cuenta cuáles son nuestras necesidades y vayamos organizándonos para luchar por el cumplimiento de las mínimas condiciones de vida y en la perspectiva de cambiar la situación del país, solucionar la crisis desde la perspectiva de los trabajadores, ajustando a a los grandes ricos, a las transnacionales, a los grandes empresarios, a la oligarquía terrateniente y de esa forma garantizar y ir planteando la lucha y la necesidad de un gobierno de los trabajadores, ¿no? Es muy importante plantear esto y bueno, este 1 de mayo seguramente el gobierno, haciéndose un poco eco de lo de la COP, tratando de consensuar con los empresarios, hará un supuesto incremento salarial, pero que en realidad es una reposición parcial del salario perdido en todo este año y probablemente, no sé, en el máximo dará cumplimiento a lo que pide la COP, pero probablemente se quedará algo por la mitad, ¿no? Un 10, un 7, un 8%, que bueno, estaremos atentos, pero desde ya anunciamos de que es totalmente insuficiente y que no es un aumento salarial, es una reposición parcial, ¿no? Fragmentada de lo que ha perdido de ingresos el pueblo trabajador en todo este año, ¿no? Y una cosa más que es necesario señalar en todo esto, el problema del salario también es seguido y sentido por un sector, también por una fracción del pueblo trabajador en general, justamente por la primacía que hay de la informalidad en el país, ¿no? Y es justamente esto lo que les permite explotar mejor a los trabajadores del país, a los empresarios y el mismo gobierno beneficiarse de esto, ¿no? Y eso también es algo que se tiene que combatir y se tiene que plantear como una necesidad muy importante 1 de mayo, una política general de empleos según la Ley General del Trabajo, empleos dignos que garanticen, bueno, un salario mínimo para empezar, seguridad social, el tema del seguro de salud, el tema de una jubilación, que la mayoría de trabajadores del país no tienen, justamente por una generalización de la informalidad, una generalización de la precariedad, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de que hay trabajadores precarios en el país de todos los niveles, ¿no? Desde los sectores, bueno, más empobrecidos, obreros, campesinos, hasta profesionales, altamente calificados en algunos casos, que todos están en una situación de precariedad, justamente por las leyes y por toda la situación que se ha impuesto en el país desde consultorías, libre contratación. Hay trabajadores en construcción que están contratados como consultores, ¿no? Hoy en día, además de lo que ya se veía en los distintos espacios de profesionales, ¿no? Hoy en día hay trabajadores no calificados también, bueno, esto que se considera como no calificados, trabajadores de base, que también están como consultores y que en lugar de recibir beneficios laborales, ellos tienen que facturar y más bien pagar impuestos, un impuesto al salario que se está imponiendo cada vez más en amplios sectores de los trabajadores del país, ¿no? Se tiene que rechazar esto, se tiene que exigir que se formalice el trabajo de todos los trabajadores y un plan generalizado de empleos para que pueda
cubrirse y realmente pueda incrementarse todo el sector formal, todo el sector que goce de los derechos laborales en el país y que no sea una cuestión reducida y que cada vez es más reducida producto de la política neoliberal que el gobierno de Mas ha ido sosteniendo y que la derecha más bien quiere profundizar y nos amenaza con hacerlo y que el mismo Mas está haciéndolo en de hecho. Y bueno, palabras como las que dice Evo Morales muestran que las distintas tendencias del MAS van por ese camino. Andrónico en su momento también hizo declaraciones similares, ¿no? Entonces, es muy importante este 1 de mayo justamente plantear los temas del pueblo trabajador, las necesidades urgentes del pueblo trabajador y prepararnos para la lucha, ¿no? Un 1 de mayo que necesariamente será un día de lucha a nivel internacional y también en el país, en la perspectiva de un salario digno, de un empleo digno y realmente de una situación que mejore la vida del pueblo trabajador. Un tema más que, bueno, ya no nos da para desarrollar es el tema de una jubilación digna para los trabajadores, ¿no? Algo que ha sido negado por el neoliberalismo, tanto con los partidos de derecha como con el MAS que actualmente gobierna en sus distintas variantes. Miguel, si quieres complementar algo sobre este punto. No, en lo que dijiste de Nacional creo que es así. Y señalar que esto está, hoy estamos viendo en todo el mundo situaciones tremendas que están resistiéndole y enfrentándole a los trabajadores con la lucha muchas veces. Empezando por Estados Unidos. Hace 2 semanas el ministro de Trump, que es Elon Musk, lo que dijo terrible, no, no es que lo estén aplicando, pero lo que dijo que la jornada de trabajo debería ser 12 horas diarias para todos. Ahora, esto lo dice en Estados Unidos, que es el país que se originó el 1 de mayo, entre otras cosas, justamente para lograr 8 horas de trabajo. Este, bueno, en general hay un plan antipopular en el mundo. Bolivia también es parte, y el gobierno, pero también la oposición eh, legal, digamos lo que dijimos anteriormente. Es decir, todos los partidos, eh, de hecho, están de acuerdo con este ajuste que va contra los trabajadores. Por eso es fundamental eh, preparar la lucha generalizada del pueblo trabajador. Este, y donde está también el problema de la COP, ¿no? Que vamos a ver ahora. Bueno, esto es lo que quería. Gracias, Miguel. Bueno, en el caso de la COP, justamente aquí ya adelantábamos algo. Bueno, es importante recordar que, bueno, Orachi es del sector minero. Actualmente la dirigencia de la COP está a cargo del sector minero, según los estatutos. Y en el Congreso Minero, que se realizó hace aproximadamente un mes, ya se resolvió, bueno, una crítica brutal contra Guarachi, se rechazó el informe que presentó, se lo envió al Tribunal de Honor junto con otros bueno, de su sector, de su dirigencia, eh, para que, bueno, justamente sean juzgados por, bueno, por toda la mala dirección sindical que han ido realizando, sus constantes prórrogas por parte de todos los gobiernos, o sea, estuvo con Evo, fue prorrogado por Áñez, fue prorrogado por Arce, y bueno, ha debido querer hacerse prorrogar con el gobierno que entre después, ¿no? Bueno, los mineros lo combinaron y le exigen que ya se retire de una vez por todas. De hecho, lo desconocieron y está, bueno, totalmente peleado con el sector minero actualmente, Guarachi y compañía. Y bueno, los mineros no fueron los primeros, ¿no? Antes ya había habido voces de este tipo de distintos sectores. Se destaca el magisterio, tanto urbano como rural, en distintos momentos. Y bueno, también esta semana hubo movilizaciones del magisterio urbano por todas sus reivindicaciones, incluido el tema salarial, y entre ellas también estaba el de una vez fuera Guarachi, ¿no? Y que haya un nuevo congreso de la COP. Bueno, Guarachi, una vez que terminó el Congreso Minero, reconoció que ya había terminado el ciclo y que se comprometió a convocar al ampliado y al Congreso, un ampliado para convocar al Congreso de la COP, pero hasta ahora nada. No convoca todavía al ampliado, mucho menos al Congreso.
y más bien se está preparando más bien para el 1 de mayo estar de la mano del presidente, aceptando las migajas que quiere ofrecer. Em, Bueno, eso en general. Y obviamente esto tiene repercusiones, ¿no? Los mineros están exigiendo de forma, bueno, el día de ayer directamente ya exigieron que necesariamente tiene que renovarse la central obrera boliviana antes del 1 de mayo. Le dieron un plazo de 24 horas, un ultimátum para que convoque al ampliado y en este mismo ampliado, además de la convocatoria del Congreso, renuncie a la dirigencia de la central obrera boliviana, ¿no? Bueno, no lo está haciendo aún Guarachi. Veremos qué hace frente a este ultimátum de la central, bueno, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Pero en general lo que tenemos que señalar al respecto es que de la mano de Guarachi, bueno, expresado en la persona de Guarachi, pero obviamente no es solo él, sino sobre todo es parte de toda una política gubernamental cuyo centro en realidad es Evo Morales y que fue continuado tanto por Áñez como por Arce, es el tema de la destrucción de las organizaciones sindicales, el sometimiento de las organizaciones sindicales, y Guarachi justamente expresa eso, ¿no? La peor crisis de la Central Obrera Boliviana en su historia, ¿no? Se puede discutir muchos espacios y muchas dirigencias de la Central Obrera Boliviana, comenzando por la histórica de Lechín, distintas tradiciones a luchas, varios elementos, un elemento de burocratismo muy grande, maniobras que hizo el mismo Lechín en su momento, los siguientes dirigentes que vinieron, incluso el accionar de la Central Obrera Boliviana en el neoliberalismo, pero en todos esos momentos mantenía cierto carácter de lucha, en los peores momentos, en los momentos donde los dirigentes como en la época del neoliberalismo, ¿no? Había dirigentes muy vendidos, gente ligada a los partidos neoliberales. El MIR en su momento dirigió un momento en el neoliberalismo a la Central Obrera Boliviana, totalmente vendidos, burocratizados, pero pese a eso la Central Obrera Boliviana mantenía un carácter de lucha y de expresión, aunque sea muy distorsionada, de los intereses de la base, y salieron a luchar, hubo huelgas. Guarachi realmente expresa una decadencia mucho peor de nuestra central obrera boliviana, bueno, una destrucción en realidad orquestada desde el gobierno, y justamente eso se evidencia directamente, bueno, desde el Estado y el gobierno, y se evidencia con las prórrogas que dieron a Guarachi y a otros dirigentes, donde le expandieron constantemente su mandato distintos gobiernos, ¿no? Como una política estatal de destruir nuestros sindicatos, ¿no? Porque justamente si los sindicatos están destruidos, no responden a las bases, esto beneficia tanto al gobierno, al Estado en general, y sobre todo a los que están detrás de este Estado, a los grandes empresarios, a la oligarquía, a las transnacionales, ¿no? Y esto logró hacerlo Evo Morales en su momento, imponiendo una dirección totalmente vendida y totalmente sometida al gobierno de turno, como fue la dirección de Huarachi, más allá de las críticas que podemos tener en anteriores direcciones, Huarache realmente fue un salto cualitativo en la destrucción y desorganización de los trabajadores del país y de nuestra central obrera boliviana, ¿no? Por eso, no solo es la necesidad de, bueno, echar a Huarachi, es algo evidente que ya cae por su propio peso, pero es también necesario recuperar la central obrera boliviana para los trabajadores, y no solo va a ser necesario en ese sentido cambiar a la actual dirigencia, ¿no? Obviamente, siempre una dirigencia combativa puede llevar adelante esta tarea, pero es necesaria una discusión profunda de la central obrera boliviana, cuál es su rol y evitar que nuevamente pueda caer presa cualquier nueva dirección de los intereses de un gobierno de turno y en general estar sometida a los intereses del Estado pro-oligárquico, pro-transnacional del país, ¿no? Es necesario que tengamos una central obrera boliviana que esté vinculada y dirigida por los intereses de las bases del pueblo trabajador nacional y que realmente exprese el sentir concreto de las necesidades actuales y las necesidades históricas de los trabajadores del país, ¿no? Esto realmente y esta crisis profunda que se ha tenido en la COP, que se sigue teniendo actualmente, tiene que llevar a una reflexión profunda y la necesidad de discutir incluso los estatutos, discutir cuál es el carácter de la Central Obrera Boliviana, y esto tiene que hacerse desde las bases, desde un congreso de bases, pero además desde las bases de todos los trabajadores del país, de los distintos sectores, fabriles, mineros, salud, educación, y todos los demás sectores que están afiliados a la Central Obrera Boliviana, también desde los sectores campesinos, desde los mismos pueblos originarios que en su momento fueron contemplados también como parte de la COP en varios momentos de la historia del país,
pues bueno, se tiene que discutir realmente para salvar, para reestructurar y para recuperar nuestra Central Obrera Boliviana como un espacio de lucha e incluso como fue en su fundación una alternativa de poder desde los trabajadores del país frente a un Estado enemigo, un Estado en manos de los patrones, en manos de la oligarquía terrateniente hoy en día, de las transnacionales imperialistas, justamente como una alternativa que pueda enfrentar a todos estos sectores y poner una opción de un poder obrero, de un poder de los trabajadores, de un poder campesino, de un poder popular que se pueda expresar, ¿no? Hoy en día la tragedia, la destrucción que expresa nuestra Central Obrera Boliviana nos lleva a la necesidad de discutir esto y de luchar por recuperar nuestra histórica Central Obrera Boliviana, libre de guarachis, burócratas y todo tipo de oportunistas vendidos, y que realmente sea bueno, la cabeza de las luchas del pueblo trabajador boliviano y que realmente nos permita llevar a nuevos triunfos y nuevas glorias y a una nueva situación al país en general y al pueblo trabajador, ¿no? En la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, muchas veces se dijo, ¿no? Gobierno de la COP, gobierno obrero campesino, gobierno de los trabajadores, gobierno revolucionario. Pues bueno, actualmente está destruida, nadie le hace caso a esta central obrera boliviana. Tenemos que reconstruirla, tenemos que reconstruir nuestro instrumento de lucha y esa es una tarea de todos los trabajadores del país y tenemos que entrar en esa discusión. Eh, no sé si quieres complementar algo, Miguel, y con eso iríamos concluyendo el programa. No, está bien, creo que es así. Solamente lo de la COP está en su peor momento histórico, evidentemente. Hoy, como vos decías, la gente ya no cree, eh, es como casi que no existe para la mayoría de la población la COP. Cuando históricamente en Bolivia fue, aún con sus problemas, con dirigentes burocráticos, como fue históricamente Lechín, pero a la vez tenía una importancia enorme la COP. Lo que decía la COP importaba a todo el mundo. Ahora la COP puede, es decir, ha perdido muchísimo y sí, hay que recuperarla, claro. Muy bien. Bueno, de esta forma concluimos entonces el programa del día de hoy. Muy buenas noches a todos los que nos siguen en este su programa de Radio Rebelión. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros.